Señores, 11:49 en la República Argentina, pero nos vamos de viaje hacia Guayaquil, Ecuador, porque bueno, por temas también de la economía y de las cosas que lamentablemente, bueno, también ocurrieron socialmente en Ecuador en los últimos días. Nos han llegado informaciones de algunos muertos y heridos en manifestaciones y demás. Bueno, queremos saber qué es lo que pasa y además porque estamos en el medio de un lío económico acá, de O un sea, desastre económico en la Argentina, fue como con renuncia del ministro y todo. una A ver, anticipación, es como una premonición. Teníamos armado esta entrevista y renunció Guzmán para que quedara mejor. Así. claro, vamos a ver si dolarizamos o no, como hizo Ecuador. Bueno, en fin, todo esto lo vamos a conversar con quien ya tenemos en pantalla en este momento, que es un hombre que sabe mucho de la economía y bueno, que nos va a contar un poco el doctor Federico Boca, doctor en economía, PhD de la Universidad de Tulane, Luisiana, Estados Unidos, y que desde Guayaquil nos comenta qué anda pasando por allá y bueno, vamos a ver si sacamos algo en limpio para nosotros. Buen Doctor domingo. Federico Boca, muy buen día, aquí Alejandra Zúcol y Carlos Clerici, los saludamos, ¿qué tal? Un gustazo, estimado Carlos y Alejandra, de estar en su programa y poder compartir estas vivencias e ideas de, bueno, lo sucedido acá en Ecuador y también en América Latina, ¿no? Ujú. América Latina está en constante ebullición. Seguimos estructurándonos, ¿no? Ujú. Bueno, a ver, Ecuador, primero, ¿qué pasó realmente? ¿Está tan mal la situación económica? Porque veníamos con el tema de, bueno, una dolarización que se mantuvo aún con el gobierno populista de Correa y demás, pero que está en crisis o hay sectores que quieren hacer aparecer una crisis. Es una excelente pregunta. Lógicamente voy a tratar de ser lo más objetivo posible porque hay bastantes visiones y opiniones, pero vamos a ser objetivos. Ecuador hoy por hoy es el país que tiene inflación más baja en América Latina. Entonces, ese es un primer tema a tener en cuenta. No supera el 3% de inflación anual, mientras vecinos como Perú, como Colombia, que serían los vecinos más cercanos a Ecuador, ya están en inflaciones de dos dígitos, es decir, están por el 10, 15%. Y lógicamente hay países lamentándolo mucho para América Latina, como el caso de Argentina, el caso de Venezuela, donde las inflaciones ya superan el 50-60% anual. Entonces, por temas de inflación, es una economía con inflaciones bajas, es, la, es el objetivo, digamos, que se desea para poder planificar, para que las inversiones puedan ser más planificadas, inversiones muy básicas, como comprarse una casa, comprarse un auto. Entonces, si tú tienes inflaciones muy altas, esos, digamos, pequeños objetivos de, pongámosle, el sueño americano, no de los Estados Unidos, sino el sueño de América, se vayan cumpliendo, tener tu casa, tener tu auto, tener un trabajo, entonces necesitas inflaciones bajas. Eso Ecuador lo tiene. El otro tema que siempre vivimos, ¿por qué las inflaciones no son bajas en los países de América Latina o no han sido bajas tradicionalmente? Es porque hemos tenido una combinación de dos cosas. Necesidades, muchas necesidades de desarrollo no cumplidas, necesidades básicas. Eh, Esto es tan increíble hablar en estos tiempos de agua potable, alcantarillado, acceso a una educación de calidad, que son necesidades básicas, internet en la actualidad. Entonces tienes estas necesidades o tareas no hechas como un estudiante que se han ido agrupando desde 50 años, 60 años atrás. Entonces aparece naturalmente el político o la organización política que básicamente te dice algo muy sencillo. Es muy sencillo ser político en América Latina. Tú tienes que decirle, yo te las voy a hacer, yo te las voy a hacer. Y sencillamente en el yo te las voy a hacer tienes los votos. Lo que se les ha olvidado es una pizca de economía, que la economía parte de la idea de la escasez y parte también de una restricción presupuestaria. Es decir, sí es verdad que las necesitamos, pero hay que irlas consiguiendo de a poco de acuerdo a un presupuesto. Entonces, ahí ya nace el populismo. Cuando te dicen, yo te los voy a hacer y no toman en cuenta esa restricción presupuestaria. Entonces, ¿cuál es lo que sucede? Sucede lo que nos pasa a todos. Sucede que tus gastos superan a tus ingresos y ahí vienen ya las diferencias. ¿Cómo financio? Porque el primer problema es el déficit.
Y el segundo problema es cómo lo financio. Y ya en el financiamiento vienen las soluciones, pongámosle, creativas. Cuando tienes moneda propia, como es el caso de la mayoría de los países en el mundo, que lo hizo también Estados Unidos en la actualidad, la mejor medicina que le puso, o la vacuna que le puso Estados Unidos al tema de la pandemia, Pfizer se inventó una vacuna. Estados Unidos lo que dio es mucha liquidez a su país y al mundo. Una hiperliquidez se llamaba a ellos. Y lógicamente vemos que los precios en dólares también han subido. También lo hacen nuestros gobernantes. Entonces nuestros gobernantes comienzan a financiar esos déficits imprimiendo dinero. Y esa es la génesis de la inflación. Entonces, eso es lo que vemos, que mucha de la vacuna económica que lo ha hecho Argentina de una forma bastante desordenada, Colombia, Perú, cualquier país que tenga moneda propia, ha relajado su política monetaria y lógicamente como para darle un poco de aceite a la economía para que se mueva. Y tienes inflación. Y la inflación es el impuesto más regresivo para las sociedades. ¿Por qué? Porque las personas vulnerables, las personas de escasos recursos no tienen una forma de cubrirse de la inflación, porque le pagan en efectivo y pagan en efectivo. Y los precios suben, suben, suben. Entonces, la canasta básica cada vez es más difícil alcanzarla. Y es un impuesto muy regresivo. Entonces, contestando a tu pregunta, Ecuador tiene una inflación muy moderada. Tiene unos déficits que los ha ido controlando porque venimos de un gobierno muy populista, venimos de 10 años del correísmo y una transición que lo hizo el presidente Moreno, un correísmo moderado, pero nunca bajamos el déficit, lo teníamos con Correa en el 7% y ahorita con el presidente Lazo lo tenemos en el 3%, que ya son déficits manejables. El PIB del Ecuador es más o menos 100.000 millones y tener un déficit de 3.000 millones es algo manejable. Entonces, tenemos unas finanzas públicas más o menos organizadas, pero lógicamente sí han habido, aquí hay dos temas en economía que son centrales, que es, con el debido respeto es un poquito, un poco coloquial, pero que es primero, el huevo o la gallina. Entonces, y esa es una disputa económica. ¿Qué hacer primero? Crecer, que existan las condiciones pro negocios, pro inversión, porque todos los países en América Latina tienen un problema, que sus necesidades de inversión superan a sus capacidades de ahorro. Entonces, la inversión interna no es suficiente. Tenemos que tener la inversión externa para poder hacer ese nuevo equilibrio entre ahorro e inversión. Claro. Entonces, en ese sentido, necesitamos la inversión de los países ricos, así para hablar de una forma ya muy clara. Y yo tengo una oficina en Panamá y un tipo me dijo una frase que me dio mucha risa, se las comparto. Me dice, Federico, no hay ente, persona más nerviosa que $1.000.000. Entonces, al $1.000.000 hay que coquetearlo para que venga. Pero si al $1.000.000 te cambian presidente, si al $1.000.000 te cambian reformas tributarias, te ponen trabas, el $1.000.000 es muy sencillo, no viene. No vienen, claro. El $1.000.000 tiene unas cunas que puede quedarse, portafolio manager que... Hay muchas alternativas, ¿no? Hay muchas alternativas. Lógico. Ahora, Federico, te pregunto algo. ¿Vos te sentís menos ecuatoriano por estar dolarizado? No, para nada, para nada. Eso es algo que yo diría, los recomendaría a Argentina, porque ya Argentina está dolarizada. Lo que pasa es que es una dolarización, digamos, todavía es encubierta. Pero si tú vas a Argentina, a los lugares te aceptan los dólares. Y es lo mismo que pasaba en Ecuador en los 90. Cuando tú tienes una moneda que no te da seguridad de que mantenga el poder de compra, no hay que ser PhD, no hay que ser genio, que tú te cambias a lo que se llama flight to quality. Tú vuelas a la calidad. Vuelas a la calidad. Entonces, si tú tienes, no sé, 400 pesos, y si pudiéramos, lo hacemos $2. Porque eso es muy sencillo. Todos tenemos el homus económicos, así como tenemos un homus económicos, es decir, y eso es lo que no aceptan nuestros gobernantes, y cada vez es más difícil de controlarlo. ¿Por qué? Porque la moneda está tomando unas nuevas formas. Las monedas digitales, una gran transformación que están generando. Entonces, nada que ver, es decir, la dolarización es un sistema monetario muy duro, muy duro, muy duro,
Claro, pues no se puede manejar, ya la emisión se acabó, entonces ya no está ese recurso. Es como irte a una guerra, claro. Irte a una guerra y que te digan, ok, ándate a la guerra de la estabilidad macroeconómica, pero te voy a cortar un brazo. Uh-huh. La economía es muy sencilla, a veces la complican. Mira, la economía, y esto es un tema histórico que no era así antes, pero digamos que ahora está así, donde los gobiernos antes no tenían el control de la oferta monetaria, pero tú tienes como gobierno dos cosas cuando te sientas. O controlas las políticas monetarias, que son básicamente cuánto efectivo, billetes y monedas le metes a tu país, y eso va a tener una repercusión de muy corto plazo en la tasa de interés, porque los agentes económicos son racionales y rápidamente ven que si hay mucho dinero, el factor digamos, de ajuste es el tipo de cambio. Uh-huh. Si hay mucho dinero y la tasa de interés es baja, yo me voy a la moneda que sí, al dólar concretamente. Que me da estabilidad. Entonces, eso hace que el tipo de cambio se te dispare. Y lo otro es la política fiscal. Y en política fiscal tú tienes dos grandes cosas. Subes o bajas impuestos, o le metes gasto social público y se acabó. Es lo que hacen los gobernantes. Eso es lo básico, basic. ¿Qué es lo que no están haciendo nuestros gobernantes? Este es un tema que lo acuño yo, que se llaman las reformas invisibles. Eso es lo que no se ve, no hacen. Quieren hacer solamente reformas visibles, pero no las invisibles. Claro. ¿Cuáles son las invisibles? Planéate, proponte una buena reforma educativa para este nuevo milenio, donde la reforma educativa, nos duela o no nos duela, tienes que tú tener por lo menos otro idioma, debes manejar otro idioma para poder hacer negocios con los que tienen los recursos. Una reforma educativa que te permita innovar. Ya no puedes innovar en el agro, es decir, se puede innovar, pero la innovación ahorita es muy intelectual. Entonces tienes que crear muchos activos que se llaman digitales. Eso no les estamos enseñando a nuestros niños de América Latina. El problema es que esas reformas invisibles generalmente no le dan votos a los gobiernos populistas, ¿no? Ese es el problema. Tal cual. Las reformas invisibles. Sistemas democráticos que quizás no sean los más eficaces y eficientes. El homo económico no es siempre el que termina decidiendo el voto popular, ¿no? Nuestros sistemas, ¿no? Sobre todo en la Argentina, que cuando queremos cambiar una forma de votar, una estructura, ni siquiera una forma de votar, claro, no se puede hacer ni la reforma política, ¿no? Ni el voto es impedido por quienes saben la importancia que es no poder tomar decisiones en base a las necesidades básicas, ¿no? De mantener cautiva a la gente. Política, ¿no? Economía, bienestar general. Qué bueno que estuviste hoy acá, porque esto que conversabas y nos contabas nos sirve un poco para abrir la visión de los que estamos acá en la Argentina, que nos mata la urgencia y quién va a ser el próximo, pero evidentemente la sustentabilidad de Argentina es más milagrosa que política, y sabemos que Dios es argentino porque seguimos respirando, ¿no? Sí, pero por eso es verdad lo que dice Alejandra. Hoy todos los medios están atrás de a ver quién es el nombre que va a salir de la reunión entre el presidente y el presidente de la Cámara de Diputados, y que no va a cambiar demasiado si la estructura política sigue como está, si se quiere seguir haciendo lo mismo con otro nombre que no va a significar absolutamente nada, ¿no? Abrir la imagen a la Latinoamérica, ¿no? Que es importante, ver estos mapas donde hay fuego o hay verde o hay rojo. No, y sobre todo con la experiencia ecuatoriana de haber tomado aquella decisión de la dolarización, que es una opción dura, como vos decís, no es fácil tampoco, ¿no? Pero hay que estar serios, ser serios. Sí, es muy posible. Justamente me toca ser profesor de macroeconomía en una universidad ecuatoriana y estoy muy con las cifras de América Latina y lógicamente procesando ideas constantemente. Y básicamente, por ejemplo, el caso ecuatoriano, yo les explicaba a mis alumnos de que es una economía bien atípica. Primero, es una economía pequeña, ¿ok? Es una economía pequeña. Es una economía muy atípica en América Latina, porque yo diría que es una de las economías más abiertas al resto del mundo. ¿Por qué es tan abierta Ecuador? Ecuador produce 100.000 millones, pero de estos 100.000, 25.000 los exportamos, y las exportaciones son muy sencillas. Son 4 cosas que exportamos en Ecuador. Petróleo, 9.000 millones exportamos de petróleo. 5.000 millones de camarón, ahí van ya 14.000.
Banano. 3.500 millones en banano. Van 18.000 y 1.000 millones en flores. Y se acabó. Todo lo demás son 100 millones, lo que sea. Entonces, ha mantenido un equilibrio de que lo que exportamos 25.000 millones, 25.000 millones importamos. Y básicamente importamos bienes de capital, importamos derivados del petróleo, y ahí se van los 25.000 millones. Es decir, tenemos de los 100.000, 50.000 millones donde dependemos del resto del mundo. Y es algo que pasa ya en América Latina, en toda América, donde si tú ahorita hacemos una visión de donde estamos sentados y tú te das cuenta de decir, a ver, donde estoy sentado, ¿qué es que se hace en Argentina o qué se hace en Ecuador? Y siendo generoso, no llegas a decir de que ni el 50% de lo que tú ves se ha hecho en tu país. Tenemos que importarlo. Esa televisión que está atrás no la hacen en Argentina, ese micrófono no lo hacen en Argentina. Esa madera, ese MDF, bueno, potencialmente sí lo hacen. Este celular, claro. No lo hacen en Argentina. Entonces, en el caso ecuatoriano, ¿y por qué pasa esto? Porque en el caso ecuatoriano, los clústeres que se llaman de producción son totalmente incompletos. Es decir, nosotros no podemos decir de que el camarón que exportamos, hicimos la comida de camarón aquí, nació el camarón y lo exportamos. No. Hay una gran empresa americana que se llama Cargill, que es la principal productora de balanceado en el mundo, tiene presencia en Ecuador por la cantidad de comidita de animales que nosotros exportamos y se los venden. En el caso de Argentina, es una economía que no tiene esos porcentajes. Es decir, Argentina sí tiene clústeres cerrados. No hay clústeres cerrados, pero no supera lo que el caso de Ecuador, de ser abierto un 50%. Podríamos ver que sería un 20-30%. Eso significa que su economía interna, su absorción, es muy poderosa. Y también tienen productos muy interesantes que le venden al mundo. ¿A dónde yo quiero llevar esta plática? De que Argentina, lógicamente, si no tienen seriedad sus gobernantes que manejan la política fiscal y para manejar una política monetaria, y ya tienes visos de una hiperinflación, en este plot que le hablaba a mi hermano, en el plot del tema monetario, le vas a tener que golpear la puerta de la dolarización. Sin duda. ¿Por qué? Porque las hiperinflaciones básicamente no puede sostener una economía con hiperinflación, una sociedad. Es decir, ahí lo que ya viene es un poco lo que parecería de que pasa en Ecuador. ¿Qué es lo que parecería de que pasa en Ecuador? ¿Qué es lo que yo le decía a mi hermano? Que hay algo que se ve y otro que no se ve. ¿Qué es lo que se ve? De que hay una protesta social, pero detrás de esa protesta social hay muchos vendetas políticas internas. Entonces, estos pueblos originarios que han sido postergados 30, 50, 100 años, yo le saqué una carta donde le manda Eloy Alfaro en 1900, donde textual, podría hasta leerlo, que le dice que el conglomerado indígena está siendo usado en ese momento por los conservadores para derrocar presidentes. Eso no quiere decir de que hay una realidad. La realidad es real, es decir, tenemos una población indígena importante de que hay que encontrarle su ruta de desarrollo. Pero que está siendo utilizada políticamente. Totalmente. Tú ves aquí, te preparé los 10 postulados que piden los pueblos originarios. Yo te pido, Federico, que después nos remitas toda esa información, así la tenemos también en nuestro poder. Y por cuestiones de tiempo tengo que interrumpir ahora la charla porque ya estamos bastante pasaditos de horario. Pero ha sido un enorme placer escucharte, las referencias que nos has dado, y que originalmente la idea era conocer un poco lo que pasaba en Ecuador, pero nos ha servido muchísimo para entender también lo que tenemos que hacer por estas tierras, ¿no? Ampliarte el horizonte para poder saber tomar decisión, ¿no? En nuestra vida y a dónde miramos, ¿no? Bueno, les recomiendo después el Laboratorio del Disfrute para uno decidir, porque no vas a decidir si ya va a haber o no dolarización, pero sí vas a poder decidir qué hacer con tu talento y tu dinero, ¿no? Federico, muchísimas gracias por este contacto, un placer.
Gracias y feliz día en Ecuador, ¿no? ¿Qué hora tenemos allá en este Abrazo, momento? Carlos y Alejandra. ¿Qué diferencia Gracias por tenemos? siempre. ¿Qué diferencia tenemos de horario? 2 horas, 2 horas. 2 horas. 2 horas. Las 10 de la mañana por allá. Las 10 son. Las 10 de la mañana. Saludos Muy bien. al hermano. Abrazo a toda la familia. Está Gracias. bien. El doctor Federico Boca, doctor en economía, como él dijo, PhD, ¿no? Yo dije PhD, de la Universidad de Tulane en Luisiana, Estados Unidos, que nos hablaba desde Guayaquil, en Ecuador, el contacto que tuvimos internacional para entender desde un economista destacadísimo como él, lo que pasa en Ecuador socialmente. Bueno, era un poco la idea, pero bueno, hemos hablado de toda América Latina Es que y de la Argentina, es ¿no? En importante especial. ver este plano general.